¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Le damos gracias a Dios porque podemos tener este servicio y yo les pido, hermanos, que en esta noche podamos abrir nuestras Biblias. Si tú no tienes aún tu Biblia ahí cerca de ti, por favor ve, tráela y cuando la tengas, por favor busca el Salmo 46. Salmo 46 y te pido por favor que me ayudes a leer los versículos 1 al 3. Salmo 46, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, hermanos, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Les invito, hermanos, a que allí en casa oremos para poner en manos de Dios este tiempo. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Señor, te agradezco mucho por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te ruego, mi Señor, que bendigas a cada hermano en sus hogares que está escuchando este tema. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y protégenos en medio de toda esta contingencia. En tus manos ponemos a aquellos que están sufriendo en estos momentos. Por favor, compadécete de ellos, Señor, y ayúdales. En tus manos ponemos este tiempo, Señor. Por favor, agrádate de todo lo que vamos a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, solamente para recordar algunas cositas, si tú ya estás ahí en tu casa viendo este video, te pido, hermano, que por favor tengas en cuenta algunas cosas. Número 1, el tipo de ropa que vas a ocupar para este momento, hermano. De preferencia, que sea una ropa que diga, esto me importa. También, hermano, te invito a que no tengas alimentos cerca. La realidad es que es muy bonito ver películas con palomitas y todo, pero es mejor, hermanos, escuchar la palabra de Dios concentrados en lo que vamos a hacer y no pensando en qué tal estará el chocolate que me voy a comer. También, hermanos, si tú puedes, invita a alguien a tu casa para que escuche este tema y sea también de mucha bendición para ellos. Obviamente ten las medidas necesarias y si lo haces, hermano, y hay alguna decisión, por favor, contáctanos y compártenos, hermano, la experiencia que tuviste. Y finalmente, hermano, de ser posible, busca todas las citas bíblicas que vamos a tocar en esta tarde, en este estudio. Y, hermano, que el Señor te bendiga. Ahora bien, hermanos, vamos a comenzar con dos cantos. El primero de ellos se llama Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Vamos a cantar este coro juntos, hermanos, que dice así. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y oyó mi clamor. Él sacó de desesperación y de lodo cenagoso, puso mis pies sobre roca fiel y enderezó mis pasos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y oyó mi clamor. Puso luego en mi boca canto de alabanza a nuestro Dios. Oirán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y oyó mi clamor. Gracias a Dios por este canto, hermanos. Y ahora les pido que de la misma manera, hermanos, podamos entonar este otro bonito canto, un canto que en lo personal me gusta mucho. Se titula Todo de ti.
gracia, eterno eres Señor. Quiero así vivir por ti, consagrarme todo a ti, recordar que eres perfecto y anhelarte más y más. Sí, solo tú llenas mi existir de tu amor, recreas mi juventud. Sí, Señor, quiero ser de ti, solo así, mi Señor. Solo así, Señor, soy feliz, soy feliz. Como brisa del campo que embeleza y da paz, y al caer la noche se siente el solar. Deleitas mi alma y mi espíritu en ti descansa. Tú bendices mi camino y controlas mi destino. Sí, solo tú llenas mi existir de tu amor, recreas mi juventud. Sí, Señor, quiero ser de ti, solo así, mi Señor. Solo así, Señor, soy feliz, soy feliz. Sí, solo tú llenas mi existir de tu amor, recreas mi juventud. Sí, Señor, quiero ser de ti, solo así, mi Señor. Solo así, Señor, soy feliz, soy feliz. Soy feliz. Bien, hermanos. Y ahora les pido, por favor, que abramos nuestras Biblias en el Salmo 8. Salmo capítulo 8. Este salmo, hermano, nos recuerda cuánto le importamos a nuestro Dios. Salmo capítulo 8. Y por favor, hermano, mientras lo leo, considera lo que Dios dice en estas palabras. Salmo capítulo 8, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro,
cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hermano, reflexiona en esta pregunta. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que le visites? Bendito sea nuestro Dios, hermanos, que piensa en nosotros como seres muy importantes. Ahora, hermanos, le voy a dar el tiempo a nuestro predicador de esta noche. Les pido, por favor, que pongamos atención, que tengamos nuestras Biblias preparadas y voy a cederle tiempo a mi hermano Julio Espínola. Adelante, hermano, que Dios te bendiga. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Es para mí un placer poder compartirles en este día la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad sabiendo que hoy en día si algo necesitamos es llenarnos de la palabra de Dios. Y estoy seguro que va a ser de bendición como lo ha sido para mí este estudio. Y te pido que vayas buscando y nos vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, que vayamos ahí. A lo mejor pudiera sospechar, mira, el título de este tema de esta noche se llama La certeza de lo que se espera. Sencillo, ¿verdad? Si tú lees asiduamente la palabra de Dios, sabrás que aquí hay una definición completa, profunda y suficiente de lo que es la fe. Y si tú lo has escuchado o estás por primera vez aquí, deleítate junto con nosotros al escuchar lo que dice la palabra de Dios respecto a la fe. De hecho, en esto nos vamos a concentrar. Vamos a abordar algunos textos que vamos a buscar. Te pido que te prepares, caliente los dedos, busques esas citas, cada una de ellas, y que con oportunidad pues puedas nuevamente ver el video y repasar algunas de ellas. Nos vamos a apoyar también de material que van a ver en sus pantallas. Bien, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 3. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mira, en ese mismo capítulo, en el capítulo que antecede, en el versículo 37 y 38, dice así, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El día de hoy vamos a aprender lo que significa la fe y cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Y una de estas maneras es aprender a vivir con fe. Porque dice el versículo 38 del capítulo 10 de Hebreos, dice, mas el justo vivirá por fe. También el libro de la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto que dice, como está escrito, proviene del profeta Habacuc, que lo menciona también, mira, no lo busques, lo tengo aquí a la mano. En el capítulo 2 dice, versículo 2, capítulo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas apresura hacia el fin y no mentirá.
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y después dice en el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y la manera en la que vamos a aprender en este estudio, el aplicar la fe a nuestras vidas, es porque necesitamos aprender a vivir cada día de nuestras vidas por fe. Esto hablando de lo terrenal, pero también vamos a meditar de lo que se trata vivir, tener fe para vivir eternamente. Mira, según la definición griega del diccionario y concordancia bíblica Strong, la palabra fe proviene de la palabra pistis, que significa fe, fidelidad, verdadero. Estas tres palabras podrían darnos una ligera manera de poderlo explicar sencillamente, pero a lo mejor pudiera ser no necesario, ¿verdad? No suficiente. Por eso es que me di a la tarea de ver que pistis proviene de una palabra griega que significa peito, que significa persuadido o ser persuadido. Prácticamente, al conocer lo que significa persuadido, nos va a dar muchísima claridad. Y después tú y yo vamos a descubrir una definición sencilla, no bíblica, como lo describe ahorita Hebreos capítulo 11:1, pero sí a lo mejor nos va a poder acompañar un poco más estas palabras en este estudio. Mira, persuadir significa llegar a saber o creer algo con certeza por las razones de otro o por la propia experiencia o reflexión. Te repito, persuadir, llegar a saber o creer algo con certeza. Como lo decía Hebreos 11, ¿verdad? Es la certeza de lo que se espera. Persuadir, llegar a saber o creer algo con certeza por las razones de otro o por la propia experiencia o reflexión. Mira, creo una pequeña síntesis de esto que te estoy compartiendo. Y dice así: fe es tener la certeza obtenida gracias y por medio a la experiencia fiel de un evento, ya sea propio o de otros. Sencillo, ¿verdad? De esa manera, tú y yo vamos a poder entender un poquito más de lo que significa fe y vamos a aprender cómo es vivir con fe y cómo es poder obtener la justicia de Dios por fe, como dice Romanos 1:17, tanto aquí en la tierra como para la eternidad. Mira, vamos a definirlo de dos maneras también. Una, para ti que crees en Dios, para ti que buscas a Dios, clamas a Él, observas su creación, meditas en sus promesas. Fe para los que creemos en Dios es que estamos convencidos que la fe es un regalo de Dios y que es su resultado, no proviene y ni es producido por el hombre. Te lo repito, para los que creemos en Dios, estamos convencidos que la fe es un regalo de Dios y que su resultado no es producido por el hombre. Mira, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, te voy a pedir que vayas allá adelantito en Hebreos, no lo pierdas. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4 al 7, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí es importante observar en el versículo 3 que dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice el 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Podemos estar seguros que los resultados de vivir por fe no son obras que nosotros hayamos hecho. Más adelante lo vamos a ver un poquito más a detalle. Ahora, para ti que tú no estás todavía plenamente convencido, y es más, hasta probablemente puedas pensar que la palabra fe no está en tu manera de vivir, ni sabes vivir por fe, ni te interesa, probablemente. Pero mira, para los que no creen en Dios, se podrá definir como una garantía de que suceda lo que esperamos. Tú que te subes a un transporte público, ¿ejerces fe? Cuando nos subimos y hablamos y decimos: voy para allá, llego en 20 o en 40 minutos. Eso es ejercer fe. Es una experiencia que ya has tenido previa, que tienes la certeza que eso es seguro, y tú te comunicas y lo expresas con esa seguridad. De igual forma, en un avión haces planes, ¿verdad? Agendas citas. Los viajes de negocios implican tener un control necesario de tu agenda, porque hay que aprovechar cada minuto. Y llevas toda una agenda y la gente te espera y tú ejerces fe, te subes, compras, desde que compras el boleto, ni aún te subes al avión y tú ya estás ejerciendo fe. Esa es una manera práctica de entenderla. Esta palabra que a lo mejor te suena religiosa o te pudiera sonar no tan humana, pero déjame decirte que cuando hacemos tú y yo ese tipo de ejercicios comunes, ejercemos fe. Mira, aquí me voy a apoyar un poquito de mi propia experiencia cuando yo todavía no conocía de Dios, cuando yo todavía no leía la Biblia. Para mí era muy importante tener esta definición en mi vida porque no lo comprendía. Y más con estas dos diferencias, porque yo venía de no creer plenamente en Dios, pero después de haber puesto mi fe en Cristo estaba convencido que la Biblia era necesaria para mi vida y la Biblia es verdad. Ahora vamos a estudiar un pasaje, el cual de manera personal aprecio mucho. Mira, te invito a que nos movamos a el Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Te doy tiempo para que llegues allí. Para mí era muy importante como cristiano en mis primeros años saber cómo llegar allí, cómo vivir por fe, mas el justo por la fe vivirá. Eso lo había comprendido porque entendí que Jesucristo había pagado por mis pecados. Pero también me encontré textos como el que explica 2 Corintios 5:7. De esa manera yo no podría entender, mira, 2 Corintios 5:7, sin perder ahí, Lucas, te pido que te quedes ahí tantito. Es un versículo que vamos a estar revisando constantemente y es sumamente sencillo, porque dice el versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Y luego dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista.
todavía me era más difícil, ¿verdad? Si yo ya me había apropiado y había entendido lo que era poner mi fe en Cristo, ¿cómo entonces iba a vivir no por las cosas que veo? No andamos por suerte, vivimos por fe. No vivimos por circunstancias, andamos por fe. Y eso es algo que es necesario que tú y yo aprendamos, y lo vamos a ver ahora sí en el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 22 y 25. Dice así, vamos a darle lectura, son 4 versículos. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, está hablando de Jesús. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Mira, este capítulo para mí fue de gran bendición cuando yo lo descubrí y me ayudó a entender y a comprender más mi fe, la cual yo estaba seguro que provenía de Dios, pero no sabía vivir por fe. Este pasaje me voy a apoyar con unas diapositivas que traigo aquí y vamos a comprender primero, dice el versículo 22, dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Mira, vamos a ver. El lago, también conocido como el mar de Galilea, está situado en este punto, ahí donde está en rojo. Tú lo vas a ver también ahí en tu pantalla. Ese lugar, como ves, no es un océano, sino es una parte, un cuerpo de agua extenso. Descubrí que son 166 kilómetros cuadrados lo que abarca. Muy parecido aquí en México, si has tenido la oportunidad de ir al lago de Chapala, es algo muy parecido. Y me recuerda como cuando mi hijo Isaac por primera vez fue al lago de Chapala y me dijo, papi, estamos en el mar. Y es cierto, pareciera el mar. Su longitud no la alcanzas a ver a dónde termina. Su anchura probablemente se asoman algunos cerros. Mira, en Lucas, en la porción que estamos leyendo, lo menciona como un lago, porque en realidad lo es de agua dulce de hecho. Pero Mateo, que es un capítulo paralelo a este, lo menciona como un mar. En el versículo 24 lo vas a poder descubrir. Mira, aquí tenemos una vista distinta. Podría ser una toma 3D. Ahí puse en un círculo muy tenue a Nazaret. De allí es de donde provino nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que nació en Belén, ¿verdad? Pero posteriormente, a causa de lo que estaba sucediendo en su entorno, viajó a Egipto y después llegó a Jerusalén. Y de Jerusalén llegó a Nazaret. Ahí en Lucas 2, 39 y 40, ya que no estamos muy lejos de allí, te voy a pedir que vayamos ahí
Lucas 2, 39 y 40 dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Allí en Nazaret, en este lugar, mira, muy cerca, bastante cerca del mar de Galilea. Y después sabemos que se mudó a Capernaum. Allí inició su ministerio. Y vamos a ver ahorita algunas citas que nos van a permitir ver cuán grandes cosas hizo allí nuestro Señor Jesucristo. Mira, la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver y vamos a buscar algunos textos de situaciones que se narran alrededor de esta zona geográfica donde nuestro Señor Jesucristo estuvo y vivió por mucho tiempo. Mira, vamos a Mateo capítulo 9, versículo 1 al 9. Vamos ahí, te doy tiempo, es necesario que busquemos la cita. Deleítate conmigo porque es bien importante que encontremos todas estos pasajes y comprendamos en carne propia y con nuestros ojos situados ahí en la Biblia lo que estaba sucediendo allí. Mira, en el capítulo 9 dice, del versículo 1 al 9 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, alguno de los escribas decía dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 1. Vamos ahí, es el siguiente evangelio, capítulo 1, versículo 21 y 34. Hay más citas que se desarrollan y nos dan una idea. Te invito a que las descubras tú con calma después. Por causa del tiempo vamos a leer solamente algunas, son extensas, pero es importante que las descubramos juntos. Dice el versículo 21 del primer capítulo de Marcos, dice, de Marcos, del Evangelio de según San Marcos, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Quién tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan.
Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y a toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Qué grandes proezas tuvieron la oportunidad de cada uno de los apóstoles observar. Aquellos que conocían a Jesús desde niño, de todo lo que él, las escrituras daban testimonio de lo que estaba sucediendo, porque muchos conocían las escrituras. Mira, un breve resumen de lo que está sucediendo. Vemos alrededor del lago, que está cerca también, la casa o el lugar donde María Magdalena fue expulsada todos los demonios que en ella había. Vemos que en esta parte Jesús enseñó y sanó a muchos, como lo vimos ahorita. También el Sermón del Monte fue muy cerca de esta zona geográfica. Vemos que Jesús realizó multitud de milagros. ¿En dónde? Cerca, en Capernaum. También vemos que en esta zona también Jesús llamó a Leví, a Simón, a Andrés y a Juan. Cerca de allí Jesús alimentó a las multitudes. Jesús camina sobre las aguas. Jesús liberó al endemoniado gadareno. Y mira, dice Mateo 11, versículo 20 al 24, dice así, mira. Mateo 11, versículo 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, Jesucristo diciendo lo siguiente: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieren hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieren arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieren hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estos lugares geográficos todavía se encuentran allí, hermanos, y aún muchos de ellos no se han arrepentido, no han creído en Jesucristo. Mira, en esta zona también Jesús calma la tempestad. Después de todo lo que hemos visto, quiero que vayamos nuevamente y leamos este pasaje ubicado en Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. Dice así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Dice, hermanos, un pasaje paralelo en Marcos capítulo 8, que era una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Este fenómeno no es muy común, pero sí se tienen registros de estos comportamientos en la actualidad.
seguramente el miedo de estos hombres que, como vemos, eran de esos lugares, sabemos que se identificaban con los cambios climatológicos, dominaban las barcas, sabían nadar. Yo no entiendo esa calamidad que estaban viviendo, seguramente no era como cualquier otra. Y seguramente tú y yo podemos estar pasando cosas así, aplicando esto a nuestras vidas. Estamos acostumbrados a salir y entrar de nuestras casas, pero no estamos acostumbrados a vestir con un tapabocas o untarnos con gel nuestras manos o retirarnos y guardar la distancia de una u otra persona. Así como los pescadores que iban viajando con quien había hecho tantos milagros delante de ellos, aún temían. Mira, el versículo 24 dice, así es, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Así es como debemos reaccionar, hermanos, como lo hicieron los que viajaban allí, los que seguían a Jesucristo, a los apóstoles. Fueron a él. Así es como debemos de reaccionar tú y yo, porque sabemos que él nos da protección y seguridad ante las circunstancias, que nada nos puede dar, que no hay ninguna estrategia humana, ni tradición humana, ni costumbre humana que pueda tolerar una gran tempestad, ni ser controlada por una estrategia humana, como lo estoy haciendo énfasis en esto. Porque debemos de ir a Jesús como lo hicieron los apóstoles. En el versículo 25 les dice, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esa gran pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Si a ti y a mí nos ha faltado la fe en circunstancias difíciles, como la que acabo de ejemplificar, circunstancias difíciles cuando a causa del pecado, a causa de una mala decisión, pierdes tu trabajo o las circunstancias hacen que pierdas tu trabajo y te pongas a pensar, ¿qué voy a comer? ¿Qué va a suceder de mí? ¿Quién va a sostener a mi familia? ¿Qué gravedad puede acontecer en tu vida que Jesucristo no pueda contenerla si tú tienes fe en Jesucristo? Esto es algo que debemos tú y yo contemplar como lo hicieron los pescadores. Esto es algo necesario que tú y yo lo comprendamos, porque si los pescadores, los apóstoles que estaban allí vieron tales proezas, es normal que tú y yo a veces tengamos temores, hermano. Pero debemos recordar quién va en la barca con nosotros, quién está allí día y noche con nosotros. Aunque pareciere a nuestros ojos que Él duerme, no es así. Si Él calla, no es que no quiera hablarte, sino que quiere que tengamos fe. Una de las cosas que tú y yo debemos de ejercitar en estos tiempos difíciles es nuestra fe, y andemos y busquemos vivir por fe todos nuestros días, no nada más cuando estamos bajo circunstancias no favorables dentro de la cotidianidad en la que podamos estar acostumbrados a vivir. Mira, 3 puntos quiero para terminar esta parte con usted. En el punto número A,
Él no duerme. Sé que en ocasiones no vemos la mano de Dios en nuestra vida, o al menos no queremos verla. Él siempre está con nosotros. Él es el buen pastor, ¿sabes? Sabemos que la función del pastor es cuidar de las ovejas, aunque sabemos que no todos los pastores son buenos pastores. Yo vivo cerca de lugares donde todavía se acostumbra a pastorear y observo a veces cuando camino por allí, porque me gusta meterme a las veredas que hay cerca de mi casa, y puedo observar pastores que están cerca de su rebaño, observando que ninguna de sus ovejas tenga algún percance con algún insecto, con alguna víbora o con algún coyote que por allí habitan. Pero también he visto pastores que se la pasan dormidos allá a lo lejos y su rebaño, es más, ves los rebaños, pero nunca te das cuenta de dónde está el pastor. Así igual como los padres o las madres, no por ser un padre o una madre significa que seamos buenos padres o buenas madres. Pero déjame decirte que Jesucristo sí es el buen pastor y Él dio la vida por ti y por mí, y lo describe prácticamente en el Evangelio de Juan capítulo 10. Mira, vamos allí al último de los evangelios, Juan capítulo 10, dice así, si ya llegaste ahí, acompáñame por favor. Dice Jesucristo en el versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él no duerme. Él está ahí presente, Él sabe lo que está aconteciendo en nuestros días, Él sabe que esto está tomando un lugar importante en la historia de la humanidad actual, para que cambiemos, para que tengamos fe, para que nos arrepintamos y para que busquemos a Jesucristo y que no se vaya a venir sobre nosotros estos juicios sin que nos demos cuenta y estemos conscientes de lo que está sucediendo. Mira, punto B, este segundo punto, para finalizar, dice, Él tiene el poder y control, como lo vimos en el mar, que Él puso en su lugar a la tempestad. Él puede calmar esto mismo que está sacudiendo al planeta. Él lo podría erradicar en un chasquido de dedos, con su palabra. Él podría cambiar toda la situación de tu vida, de tu circunstancia, de tu empleo, de la enfermedad que te puede estar aconteciendo. Él tiene el control de todo. Dice en Colosenses 1, versículo 15 y 17, mira, vamos allí. Vamos rapidito a Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es todopoderoso, Él tiene el poder y Él sostiene a la creación. Y mira, por último, dice el punto número C,
¿dónde está tu fe? Así como Jesucristo se los preguntó a sus apóstoles, preguntémoslo ahora a nosotros mismos, ¿dónde está nuestra fe? La intención, y espero que se haya cumplido, y estoy seguro que la palabra de Dios ha hecho grandes cosas en tu vida hoy, como lo ha hecho en mí al recordar estos pasajes. ¿Hemos sido persuadidos? ¿Hemos logrado obtener esa certeza al ver lo que Jesucristo ha hecho? Y que los testigos oculares y todos los que estaban con Él pudieron dar testimonio aún a través de estas cartas que tenemos ahora tú y yo en una Biblia. ¿Hemos sido persuadidos? ¿Ha aumentado nuestra fe? Estemos seguros que nuestro Señor conoce cada situación de nuestra vida. Es por eso que no debemos dudar. Y cuando venga la duda, vayamos a Él, como lo hicieron los apóstoles en la barca. ¿Recuerdas? Cuando vino la tempestad, vayamos a Él y vivamos con fe, como dice 2 Corintios 5:7, que ya no andemos por vista, que andemos por fe. Esto es algo que es necesario que tú y yo echemos a andar en nuestras vidas. Si no es así, es momento que tomemos cartas en el asunto y hagamos esto una realidad que podamos vivir por fe. Ahora, para ti que no tienes esta certeza aún, en la cual nosotros los creyentes descansamos, hemos visto dos clases de fe, una que proviene de Dios y otra que proviene por voluntad humana. Pero déjame decirte que la fe que proviene por voluntad humana no salva, porque la fe, la voluntad humana está puesta en sus propias obras, como lo dice Efesios 2, 8 y 9. No hay obras que alcancen para que tú y yo seamos salvos. La fe en la que yo quiero compartirte este día es para salvarte de, mira, lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Este mundo se encuentra caído y la condición enferma, como hoy la vemos, afectando la salud, pero también la vemos en una enfermedad moral, en una enfermedad que abate con vidas por medio del crimen, que vemos cómo la moral cada vez se encuentra perdida y abatida. Esto es a raíz por culpa de nuestros pecados. Quiero advertirte, nosotros los cristianos no tememos a lo que pueda destruir nuestro cuerpo, sino el alma. Y es a lo que yo te quiero invitar, que pongamos nuestra fe en Jesucristo. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El precio de pecar se paga con la muerte, como lo describe Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte segunda, descrita en Apocalipsis 21:8, es ese lugar donde arde con fuego y azufre perpetuamente. Ese es el lugar donde las almas que no se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo perecerán en ese lugar. En ese lugar que no está hecho para tu alma o para mi alma, sino para los demonios, para aquellos que no se han arrepentido. Pero dice el mismo pasaje que está en Romanos 6:23, que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es que quiere que tengamos vida eterna.
Esa es la dádiva, el regalo de Dios que se obtiene por fe. Fe en Cristo Jesús, que estando en la cruz pagó por ti, por mí, con su sangre, la cual debía de haber sido la nuestra. Él derramó su sangre para que tú y yo seamos salvos de la ira venidera. Y creamos lo que la Biblia dice de Jesucristo como nuestro Salvador en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos rendirnos a Él. Y déjame que lo exprese de esta manera: ríndete a Jesucristo. Y tengo que expresarlo así porque yo lo hice hace más de 8 años. Ríndete, arrepiéntete, como lo expresa Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Jesucristo andaba por todas esas aldeas diciendo que el reino de Dios se había acercado y les decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Recuerda que Él nos ama, y si tú estás dispuesto a rendirte a Él, pídele que entre a tu vida, así como Dios nos pide que confiemos en Él y tengamos seguridad en Él. Mira, Apocalipsis 3:20 dice así, si gustas buscarlo, Apocalipsis 3:20 dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta es la de tu vida. Jesucristo quiere gobernar tu vida. Estas son palabras de Jesucristo. Él está haciendo esta invitación, diciendo: he aquí, o sea, hoy, yo estoy a la puerta y llamo. Él es el que te está hablando. Estas son sus palabras. Te he citado la Escritura, te he recordado lo que Jesucristo hizo para que creas, para que nos arrepintamos y pongamos su fe solamente en Él. Él quiere gobernar tu vida. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la verdadera comunión, no la que ofrece la religión, sino la comunión verdadera por medio de Jesucristo para con el Padre. Aquel Jesús que tomó la mano del hombre para reconciliarla con su Padre. Él es el único y suficiente Salvador. No hay nadie más. Mira, si es así, yo no puedo pedirle a Dios, a Jesucristo, que entre a tu vida, que entre a tu corazón. Se lo tienes que pedir tú. Y para ello voy a hacer una oración. La oración es la manera en la cual nos comunicamos con Dios. Es una manera muy especial e importante. Es un gran paso para comenzar una gran relación eterna. Pedirle tú que Jesucristo entre a tu vida. Mira, inclina tus ojos y si gustas repetir conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Te pido perdón por mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te pido que entres a mi vida y que me des perdón y que me ayudes a no pecar más contra ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, gloria a Dios. Y acércate a la persona que te compartió este mensaje o al que te invitó en esta tarde, en esta noche a su casa para escucharlo. Y permite que Él te ayude a crecer espiritualmente. Vamos a terminar en una breve oración. Padre nuestro, te damos gracias por este precioso estudio, Señor, y ver todo lo que sucedió en el ministerio precioso de tu Hijo Jesucristo, el cual nos revela las Escrituras del gran poder, de la potestad que tiene tu Hijo Jesucristo en los cielos y en la tierra,
Gracias, Padre, por la vida de Él y el gran sacrificio que hizo por nosotros. Gracias, mi Señor, porque tenemos tu palabra completa y así podemos darnos cuenta de la verdad. Te pido, mi Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas y que podamos ejercer fe en cualquiera que sea nuestra situación. Te pido, Padre, también por todos aquellos que están padeciendo alguna situación delicada de salud, de trabajo, de sustento. Padre, que estas palabras que tú has puesto en mi corazón y que hemos podido descubrirlas en tu palabra, sean de aliento para que confíen y se arrepientan aquellos que no han puesto tu fe, la fe que solamente proviene de ti en tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor. Te pongo todas estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Bien, hermanos. Ahora tendremos un canto, y este canto, hermanos, nos habla precisamente de el Señor Jesucristo, pero sobre todo de Dios como torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y bien, hermanos, finalmente estamos terminando. Quisiera leerles una porción referente a las ofrendas que todos ustedes han hecho llegar aquí a este lugar. Gracias de antemano por todo eso que hacen por este grupo de estudio, hermanos. Recuerden que las ofrendas son para pagar gastos de estas instalaciones. Y bueno, hermanos, la porción que quiero leerles está en primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 12 al 14. Dice lo siguiente: Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, todo es de nuestro Señor y Él nos deja administrarlo. Si en tu corazón está el deseo de apoyarnos con alguna ofrenda, solamente quiero recordarte que tenemos una urna aquí en Zumpantli los días viernes de 7 a 9 para que nos hagas llegar tu ofrenda, ya sea en este lugar o a través de la cuenta de nuestra hermana Rosa María. Y hermanos, algunos anuncios, yo sé que se han repetido cada vez que tenemos un estudio, pero bueno, hermanos, la repetición es la maestra, así que para que aprendamos bien, hermanos,
Si tienen alguna necesidad especial, les recordamos que los líderes del grupo estamos dispuestos a atender las necesidades, sobre todo espirituales. Y también, hermano, si alguien necesita alguna consejería o discipulado, recuerda, hermano, que también estamos para servirte. Y recuerda también, hermano, que el proyecto Antioquía continúa. Por favor, capacítate en lo posible, atiende a las instrucciones que se han mandado por WhatsApp. Y también, hermanos, por favor, sigue avanzando, sigue capacitándote y gracias, hermano, por tomar ese tiempo. Hermanos, hemos terminado en esta noche. Que Dios los bendiga. Les mandamos un saludo cariñoso a todos, un abrazo. Que el Señor bendiga a sus hogares. Gracias, hermanos. Hasta pronto.